Hola, buenas tardes a quienes se van sumando, tanto de estudiantes como profesores que, bueno, hoy nos van a acompañar. Primero que nada, agradecerles a quienes están del otro lado de la pantalla o de las pantallas. Esto que estamos por hacer ahora es una iniciativa que tuvieron las y los estudiantes del taller de realidad internacional, que este año con la contingencia de la pandemia no pudo tener su desarrollo presencial, y cuando pensamos tenerlo en esta segunda parte del año, la verdad es que la realidad se complicó bastante y no logramos poder desarrollarlo como pensábamos. Me están enviando algunos mensajitos antes de presentar a nuestros invitados. Me dice Jerónimo, y esto es un mensaje abierto para los otros integrantes. Ya te veo ahí, Jerónimo, que has podido conectarte. Y había algunos que de último momento me comunicaron que tenían algún tipo de inconveniente para estar presentes, que iban a ir sumándose a medida que pudieran durante el desarrollo. Como tenemos invitados de otros países, vamos a tratar de ser puntuales con el inicio de esta charla debate. Y bueno, luego de este agradecimiento y de esta presentación, además a la UTAE del Montserrat, que nos está prestando este soporte técnico para hacer este encuentro, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Relaciones Institucionales también, al Centro de Estudiantes, al CEM, que le dio muchísima difusión y cuyos integrantes, algunos de cuyos integrantes también me dijeron que se iban a ir sumando en breve porque también estaban en otra actividad que tenían obligatoria. Estamos con mucha actividad, estamos en la fase final del año, lo digo para que los invitados también sepan un poco de disculpar esta desprolijidad por ahí con el horario y la puntualidad. Bueno, luego de estos agradecimientos en general para todos y algunos que seguramente me olvidaré, les voy a presentar sucintamente a nuestros invitados de hoy en esta charla debate. Nos acompañan Pamela Zubizar, que es cordobesa, nacida en Altagracia, si la memoria no me falla, o no. Villa del ¿No? Rosario. No, en Córdoba, nací en Córdoba, pero me considero de Villa del Rosario. Perfecto. Pamela Zubizar es periodista multimedia, nacida en Córdoba, como en Villa del Rosario, como ella aclaró recién, pero que lleva 4 años y un poquito más radicada en la ciudad de Nueva York. Tiene más de 10 años de experiencia en periodismo gráfico y periodismo digital. Trabajó como reportera para La Voz del Interior en Argentina, para el diario español El País en México, y también para medios como Democracy Now! Y Spectrum News en Estados Unidos, entre otros. Posee un máster en periodismo por The City University of New York, con especialización en comunidades latinas e inmigrantes en Estados Unidos, y a lo largo de los años se ha enfocado en cubrir problemáticas sociales y políticas, tanto en noticias locales como corresponsal. En este mes de octubre ha comenzado, lo pregunto a viva voz, no sé si ya has comenzado o estás por comenzar, a trabajar en NBC Telemundo. ¿Ya has Ujú. comenzado? Estoy comenzando, sí. Bueno, bienvenida Pamela Zubizar. Gracias. Enseguida te damos el pie para comenzar entonces con esta charla debate. El otro invitado que nos acompaña y que nos honra hoy es Luis Dalaglio, ex monserratense, vamos a aclararlo ahí al principio, cordobés de Córdoba capital, ¿no es cierto? Quien es técnico en comunicación social, fue periodista en la sección política del diario La Voz del Interior, actual director de la consultora Delfos, Opinión Pública e Investigación de Mercado, asesor de los gobiernos de las provincias de Córdoba y de San Luis. Fue titular de cátedra de estadística en 5º año de la carrera de comunicación social en el Colegio Universitario de Periodismo, el CUP. Trabajó para elecciones presidenciales provinciales y municipales, y en el ámbito privado lleva adelante la coordinación de las investigaciones de mercado para empresas como Tarjeta Naranja, Aguas Cordobesas, La Voz del Interior, la Universidad Católica de Córdoba y el Club Atlético Talleres. Es además columnista habitual en el programa televisivo Lagarto Show, que se emite por Canal 12 de Córdoba. Muy bien, bueno,
Bienvenido Luis también y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y acercar tu conocimiento en esta materia. Gracias Marcelo por la invitación. La idea es que esto sea lo más interactivo posible, que tengamos muchas posibilidades de hacer preguntas, o sea que las presentaciones no van a ser demasiado largas y por eso hemos acotado los currículum también de cada uno de los invitados de hoy. Se me ocurría por ahí en la charla previa que teníamos con nuestros invitados de cómo iniciar esta charla de debate con una breve exposición de cada uno de ellos y no es ajeno a ninguno de nosotros que esta semana se ha producido el primero de los debates en la carrera presidencial de Estados Unidos con unos condimentos bastante especiales, con una modalidad que según todos los analistas ha sido bastante particular por la forma y por el comportamiento que han tenido los candidatos que debatían en esta ocasión. Y a partir de allí se han disparado también, por supuesto como ocurre normalmente tras un debate presidencial en cualquier país del mundo, las compulsas y las visiones de los analistas sobre quién ganó el debate, sobre quién obtuvo más ventaja. Entonces, una primera pregunta como para inaugurar, digamos, la exposición de cada uno y introducir un poco el tema que nos convoca hoy, es la opinión de ustedes a partir de lo que ocurrió el martes y lo que puede pasar en una elección en la que estamos exactamente a 32, 33 días para el 3 de noviembre, entra en una recta final que parece que va a ser también muy peleada como otras elecciones, con la particularidad de que tiene como contexto una pandemia, una crisis social muy, muy fuerte con protestas raciales, una singular diferencia entre ambos candidatos en cuanto al perfil que reúne cada uno de ellos. Y bueno, sobre ese escenario queremos escuchar cuáles son las opiniones de ustedes. Quien gusta tomar la palabra inicialmente y arrancar con la temática que nos convoca. Marce, quería, si Luis está de acuerdo, quería decir que cuando hablabas esto de pensar de las expectativas y el año particular, que todas las elecciones son momentos muy particulares y que generan gran expectativa, pero creo que este año en especial, antes del primer debate, había mucho en juego, sobre todo 2, 3 días antes salió el tema de los impuestos de Trump, está el tema de la pandemia, está el tema de un año muy cargado con el tema de los supremacistas blancos, del white supremacist. O sea, es un año que realmente es un año muy especial y en términos electorales es mucho lo que está en juego después de haber tenido 4 años de Trump y sobre todo después de haber visto lo que pasó con lo que se esperaba en las últimas elecciones y lo que resultó. Y yo creo que el debate era el momento en el que muchos estaban esperando ver ese debate de ideas que no ha ocurrido en medio de tanto caos de este año, un debate de políticas. Quizás era una ilusión esperar eso, pero creo que eso no se dio en absoluto. Yo les puedo contar cómo lo viví desde acá con la gente con la que lo vi el debate en persona y con mis amigos y las personas con las que yo trabajo. Y fue un gran estrés y una gran desilusión en términos de a qué nivel va a llegar la conversación y a qué nivel va a llegar el posible debate serio de soluciones. Realmente después de este debate se espera que no pueda. O sea, que realmente no se cree que pueda. La gente, según las encuestas, quiere tener 2 o 3 debates más. Dicen que es necesario, pero hay un hartazgo generalizado muy fuerte después de lo que pasó, que fue una conversación a los gritos sin ningún tipo de intercambio de ideas en absoluto. Yo creo que eso no hace más que adherir más al estrés y a la ansiedad social que se vive en el día a día y que se vive en todos los niveles. Y también creo que acá es algo muy común eso de quién ganó el debate. Es una gran pelea que considero que no lleva a ningún lado, en términos de quién ganó o quién perdió el debate. Pero bueno, lo que es Trump, por supuesto, el martes, lo primero que hizo fue tuitear que él había ganado el debate según encuestas, lo cual es típico en términos de difundir información sin ningún tipo de base por parte del presidente. Algunas encuestas han dicho que muchas personas, sobre todo las últimas, creo que Luis tiene más información sobre esto, pero los que leí hoy, hace 1 o 2 horas, que Biden salió mejor parado, por así decirlo, que el 45% piensa que él tuvo mayor capacidad para dar respuestas y para mantenerse y responder. Pero de todas formas, la mayoría de la población no cambió su voto en función de lo que ocurrió en ese debate.
Entonces creo que el debate es importante y es bueno analizarlo en términos de a dónde está el nivel de discusión política que se está teniendo y cuántas posibilidades hay de debatir ideas que sean fructíferas y que ayuden, pero no en términos de que realmente los candidatos hayan logrado ni llegar a su base ni convencer a los electores en una dirección u otra. No sé qué te parece a vos, Luis, cómo lo viste. Sí, de hecho los principales diarios titularon, el New York Post tituló asqueroso, Sí, fue el título que le puso al resultado del primer debate. Y obviamente el Washington Post, por ejemplo, puso el debate fue una riña feroz. Bueno, claramente los debates tienen un piso y un techo y tienen una posibilidad de influencia en procesos electorales donde el porcentaje de indecisos, por ejemplo, como ocurre en la Argentina, prácticamente hasta en un 20% queda hasta el final del proceso electoral pendiente, puede estar pensando en algo, pero termina definiendo por quién votar hacia el final del proceso electoral. En Estados Unidos el proceso es diferente, porque para votar hay que inscribirse, el que se inscribe ya tiene una posición tomada, tiene una voluntad de participar de la elección. La campaña electoral, por lo general, se trata de ganar antes del día de la elección, porque quien más inscribe probablemente tenga más chances de llegar a ganar la elección, una elección que se divide en dos, ustedes saben, hay una elección popular y una elección para el colegio electoral, son 52 estados en Estados Unidos, y cada uno en función del peso electoral elige una X cantidad de electores, y ya ocurrió en varias ocasiones, al menos en dos, en las últimas elecciones, pero particularmente la última, donde Donald Trump pierde la elección popular por 2 puntos, y sin embargo, como Florida, que es un estado que tiene 26 electores, y que si lo ganas por un voto te llevas todos los electores, terminó ganando sobre el final y terminó imponiéndose en el colegio electoral, a pesar de haber perdido la elección popular. Esa forma de elección indirecta que Argentina tuvo hasta el 94, y con la reforma de la Constitución se modificó esa pauta. Obviamente los debates en Estados Unidos tienen esto de más de show que de exposición de ideas y de debate de ideas, ¿no? Lo que pasó antenoche fue precisamente eso, fue una cosa que realmente para una de las democracias más antiguas del mundo es una vergüenza. No hubo una sola idea que uno pudiera sacar en limpio de posiciones, fundamentalmente por la influencia que tiene el mundo, Estados Unidos, y lo que está en juego, porque lo que se pone en juego en general en Estados Unidos, de algún u otro modo, tiene impacto en el resto del mundo. Lo que decía recién Pamela, efectivamente no tuvo prácticamente modificaciones las encuestas. Nosotros seguimos un sitio que se llama Real Clear Politics, lo seguimos desde hace mucho tiempo, que hace un promedio de todas las encuestas que se publican por estado, y se hace un promedio por estado, y en general después, que es bastante efectivo, ha sido bastante certero en las últimas elecciones. Y antes del debate había una diferencia de 6,6 a favor de Biden, y hoy la diferencia es de 7,2. Prácticamente subió a penita, estaba en 49 y pico Biden, ahora está en 50,1, 50,2, y había bajado de 43 a 42,8, 42,9 Trump. Es decir, las diferencias son tan dentro del margen de error, pero si hubo y uno quiere quedarse con esos pequeños movimientos, podría decir que, bueno, benefició a penitas a Biden y a Trump no tanto. Es un proceso electoral que a 30 días le queda muy poco al actual presidente para poder achicar esa diferencia. En los estados más importantes todavía están en gris, lo tienen la mayoría de los analistas internacionales.
Pero si uno entra y se fija, en Florida está ganando Biden por solamente un punto. Y Texas, que es el otro importante, está ganando Trump por 3 puntos. Es decir, que todos empiezan a mirar lo que está pasando en en el, en el colegio electoral, porque obviamente ya saben que la elección popular es una posibilidad y tienen en pantalla, Pamela lo está compartiendo, lo que está en gris son los estados que están todavía en duda. Los analistas dicen que esos distritos, por las diferencias que son muy chiquitas, todavía pueden modificar la posición final, y obviamente hace que se prenda todavía una luz de espera para ver qué puede llegar a pasar con estos distritos. La influencia, como decía recién, de los debates en Estados Unidos son relativos, y mucho menos si no tienen algún tipo de elemento que pueda cautivar a una parte del electorado a involucrarse en el proceso, inscribirse e ir a votar. Eh, Creo que lo que va a venir para adelante es un desafío. Estamos con 2 candidatos, uno tiene 77 años, que es Joe Biden, y el otro tiene 74, si es que no me equivoco. Son 2 candidatos mayores para gobernar, y esto no quiere decir que por ser mayores no puedan gobernar un país, sino que, digo, esta democracia, que es una de las más antiguas del mundo, está proponiendo a dirigentes políticos que, como en el caso de Biden, creo que hace 47 años, que fue uno de los latiguillos de Trump durante el debate, que está ocupando un cargo expectante desde senador nacional y demás, y vicepresidente de Obama, y no tiene capacidad de renovación, sí, de renovación de dirigencia política, y mucho menos de miradas. Y cuando a nosotros nos tocó participar en el proceso electoral del 2016, los analistas coincidían en que lo que había en debate en ese momento, en pugna, eran 2 modelos. Un modelo productivista, entre comillas, que era el que proponía Trump, y uno de Wall Street, el que expresaba Hillary Clinton. Y realmente había, digamos, un rechazo a todo lo que implicaba la cercanía. De hecho, Hillary Clinton tenía su búnker en pleno Wall Street, o sea que prácticamente era como todo un símbolo, que era de alguna manera el debate que se estaba dando. Ahora hay que ver qué es lo que se va a proponer, digamos, como forma de construcción de una candidatura, porque Trump está proponiendo abrir la economía después de haber hecho todo un proceso de cierre y de una economía hacia adentro. Ahora está pensando en expandir, que fue una de las críticas que le hizo Biden durante el debate, sobre todo por lo que significa la discusión comercial con China. De manera que hay que ver cómo se va a parar el electorado en esto. Yo me acuerdo que en una de las charlas a la que asistí en el 2016 fue la de Dick Morris, que en ese momento estaba asesorando a Trump, pero que lo había llevado a la gobernación a Bill Clinton en su primera candidatura. Prácticamente allá los asesores también pueden estar de un lado y del otro, sin ningún tipo de inconveniente. Y él decía que en Estados Unidos había capas geológicas, ¿no?, que son transversales a demócratas y republicanos, y que se van a mover de un lado hacia el otro, y que es lo que en definitiva va a terminar definiendo la elección. No hay que olvidarse que Donald Trump fue uno de los principales aportantes económicos de muchas campañas de los demócratas, y terminó siendo candidato por los republicanos, y una persona muy resistida hacia adentro del Partido Republicano. Lo tuvieron que aceptar porque ganó las primarias en 2016. Pero no es una figura que a los republicanos le caiga en gracia, más allá que Trump siempre dice que tiene un 90% de aprobación entre los republicanos. Y además se agregan otros elementos, como son el voto latino. Se estima que este año va a haber 32 millones de latinos habilitados para votar, es decir, tienen un peso significativo. Por lo general, muchos latinos funcionan y aquellos que han logrado, digamos, tener la
ciudadanía norteamericana actúan como los más conservadores norteamericanos en contra de la inmigración. Esto ha sido uno de los elementos que se rescataba en los análisis que se hacían en ese momento. Por lo tanto, hay que ver cómo termina operando el latino en todo esto que fue esta política migratoria de Donald Trump, muy agresiva contra quienes querían llegar desde afuera. Y estos elementos son los que además se agrega la vieja disputa y el viejo problema que tienen de racismo con los negros, con la gente de color, que obviamente, y que llevó a Biden a elegir a su compañera de fórmula, a Kamala Harris, que es de California, fue fiscal general, y ellos hicieron un análisis de el perfil que tenía que tener, y tenía que ser una persona, obviamente, que representara una minoría, y por supuesto, de un género distinto que al candidato presidente, que fuera mujer. Y bueno, eligieron, muchos dicen que ha sido, de todas las opciones, la opción más dura que eligió Biden, y muchos observan que por la edad de Biden, Harris podría en algún momento ser una buena candidata hacia el futuro para los demócratas. Pero bueno, es una elección que todavía tiene muchas incógnitas. Es una elección muy difícil para Donald Trump. A 30 días estar perdiendo por 7 puntos es una diferencia muy importante. Le ha quedado como recurso empezar a lanzar sospechas sobre el proceso electoral, sobre una posibilidad de un fraude con el voto por correo. Habitualmente la cantidad de gente que vota por correo es entre un 24 y un 26%, hoy se estima que va a estar cerca del 40%, y es donde el Trump está empezando a generar dudas, lanzar sospechas, suponiendo la posibilidad de denunciar algún tipo de fraude la noche del 3 de noviembre. Estaba pensando cuando Luis hablaba del tema de la base de electores que no ha decidido y que parece ser muy chica en Estados Unidos. En realidad la participación electoral en Estados Unidos generalmente es muy baja, ya que el voto, como él explicaba, no es obligatorio, la gente tiene que registrarse, tiene que hacer realmente un esfuerzo para ir a votar, tiene que querer registrarse. El día de las elecciones no es un día feriado o un día libre, sino que las personas trabajan, lo cual limita muchísimo la participación de las minorías, las personas de color y la clase trabajadora, por lo cual tiene que haber un impulso muy fuerte y una campaña muy fuerte para que las personas decidan participar. Y creo que una de las facetas que está quedando pendiente en esta elección, cuando hablamos del debate y si realmente van a convencer a alguien o no, son los demócratas y sobre todo los liberales, que en la elección pasada, entre la opción de Hillary, como vos decís, representando Wall Street, que era una candidata que no representaba sus ideas en términos del cambio climático, en términos de la igualdad de oportunidades, en términos de una economía que sea abierta pero más inclusiva, esa gente que decidió no votar y que no podía votar a Trump, pero tampoco se sentía en condición por cuestiones ideológicas de votar a Hillary, le dio la oportunidad, en realidad se cree, a Trump de ganar quizás la elección. Es uno de los factores, no es el factor principal. Hoy en día, gente que está de vuelta, sobre todo jóvenes, y que han estado marchando en las calles durante meses, con el tema del racismo, con el tema de la equidad en el acceso a la salud, por el tema de la pandemia, con un montón de cuestiones que afectan a los jóvenes y que afectan sobre todo a las personas que tienen esta posición más de izquierda, el debate creo que se está dando en ese sector es ir a votar o no. Y entonces el reclamo es, a veces empieza una campaña de mejor Biden que nada, mejor Biden que Trump, hasta que Trump votemos lo que sea. Y me parece que también hay una parte de la campaña que se está definiendo que este año trae todo lo que cuenta el BIS, que lo trae desde hace muchísimos años, todas esas cuestiones económicas, cuestiones demócratas, republicanos, la división nacional que siempre hay entre los dos partidos, los dos modelos económicos y políticos que suelen proponer, pero este año es especial porque tenés una gran parte de la población que no se siente identificada nuevamente ni con Trump ni con Biden, pero ahora está en una posición de presión mucho mayor porque si ellos no votan y no votan por Biden, pueden perder la elección los demócratas. Y creo que el intento de esta vicepresidenta fue un intento de llamar a ese grupo de votantes, de seducirlos, por así decirlo. Yo hablando con gente que está, organizadores que están en esas marchas, que están en estos grupos activos, no sé si lograron seducirlos con Kamala Harris. No, ella no es lo suficientemente radical para ciertos grupos, pero puede haber sido una concesión, como tú dices, como una concesión equilibrada, porque es minoría, en cierta forma es descendiente
de inmigrantes o tiene raíces que son fuera de Estados Unidos, es una mujer, es una persona que ha luchado por la igualdad y que ha luchado por un montón de derechos cuando ha sido fiscal en el ámbito del derecho. Entonces, pero creo que hay una cuestión ahí que se vio en el debate también, cuando Trump trataba de señalar, y Trump trata de ganarle en contra de eso, diciendo a sus adeptos, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren la izquierda? ¿Quieren el comunismo? Este discurso exagerado que se da en Estados Unidos. Y el problema es que Biden no le sirve a Trump porque Biden no es la izquierda. Entonces ese discurso de que Biden es la izquierda y va a convertir a América en el comunismo no sirve. Pero Biden tampoco le sirve a los demócratas porque Biden en realidad tampoco es izquierda y no logra convencer al 100% a la base demócrata de izquierda que existe, y que es una base que si se decide salir a votar, es una base joven, intelectual, muy bien formada, podría ayudar en las elecciones. Y esa base también está en Florida, porque también y sobre todo es una base muy fuerte que se espera de mujeres. Una gran cantidad de mujeres jóvenes y mujeres en edad de trabajo se sienten mucho más afines a un candidato que sea respetuoso, por ejemplo, en cuestiones de seguir la ciencia, de la pandemia, de protección de la familia, de valores tradicionales, y también, como son mujeres y son jóvenes que tienen cierto bagaje intelectual y que tienen cierta formación, se sienten más cómodos siendo un candidato que siga la ciencia y que siga los especialistas y los expertos, sobre todo en un año tan crudo como ha sido este, no solo en tema de racismo, sino en tema de pandemia. Creo que ese pequeño grupo, que no sabemos qué tan grande es o qué tan pequeño es, yo la verdad que no lo sé, y es un grupo que puede llegar junto con los latinos, quizás puede tener algún tipo de influencia en la elección si ellos se deciden a votar. No van a votar a Trump, pero si deciden a votar y votan por Biden, pueden llegar a tener un pequeño giro en algunos sectores. El tema es que yo he visto desde muchos grupos que hay una resistencia y los más extremos llaman directamente a no votar, lo cual va a ser un problema a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el gran tema que está acá en debate también es el acceso al seguro de salud, y la pandemia ha puesto, ha traído luz y ha puesto ha expuesto los problemas que tiene el sistema de salud de Estados Unidos y los problemas que tiene en términos de, no solo de tratamiento, sino también en términos de prevención. Y sobre todo para las minorías, estamos hablando de la clase latina, los latinos, las personas de color y las personas negras, las personas con los más bajos ingresos fueron las más afectadas por la pandemia, y eso se va a hacer un montón de inequidades en términos de salud y economía. Y yo creo que ese es un debate que está abierto y que Biden está tratando de traer a la mesa cuando habla de lo que Obama ya intentó, de lo que los demócratas vienen hablando hace mucho tiempo, que es el tema de la ley de cuidado de acceso asequible a la salud. Y Trump está tratando de hacer lo contrario, con información falsa, con respecto a cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esa ley de cuidado accesible a la salud. Y ahora con la nueva candidata entrando para la Corte Suprema, creo que ese es otro tema que va a estar muy candente en este último mes de campaña, junto con el tema de somos de izquierda, somos de derecha, votamos porque sí o porque no, de los liberales. También está el tema del acceso a la salud, y el tema del racismo tampoco es menor, y por eso fue una de las únicas preguntas directas que se le hizo a Trump en el debate, y que se le obligó a dar una respuesta, si apoyaba o no a los no racistas, digamos, los supremacistas blancos. Y bueno, que él dio una respuesta, por supuesto, que no fue tácita ni acorde a lo que se espera. Y coincido con Luis que el otro gran tema es el de el fraude electoral, que es algo que también está tratando de traer Trump a la mesa, y que no tiene ninguna base, por lo menos aparente, real, en términos de que no hay indicaciones claras de que haya una gran maquinaria de fraude electoral en marcha en este momento en Estados Unidos, que justifique lo que está diciendo el presidente. Creo que Bueno, se pone como interesante. sí, creo que han salido un montón de cosas, incluso ya hay algunas preguntas, como la del profesor Aldo Sima con respecto a la influencia de la pandemia. Creo que en parte, Pamela, vos has respondido como uno de los tópicos, uno de los ejes sobre los cuales va a girar lo que resta de la campaña, probablemente en los últimos discursos. Yo quería preguntarte, Pamela, si no me equivoco, hace 4 años, en la elección de hace 4 años, me tocaba editarte algunas notas enviadas desde Estados Unidos en la sección internacionales de La Voz del Interior. Y te ha tocado vivir en estos 4 años de gobierno de Donald Trump, y recuerdo también los primeros meses que eran inéditos en cuanto a las protestas que se generaron en contra de Trump, con aquella famosa frase, no es mi presidente, y multitudinarias marchas que
tal vez se fueron apagando un poco en el tiempo, pero se reverdecieron o volvieron a tomar auge después de que en mayo se produjera la muerte violenta del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, y con grandes marchas que salieron a la calle a reclamar sobre todo que la vida de los ciudadanos negros importa o tienen valor también. Y se ha visto esto en los partidos de la NBA que se están jugando ahora en la burbuja de Disney, o se han visto en multitudinarios gestos simbólicos que podría uno, viéndolo de lejos, decir, bueno, esto va a ser determinante. Pregunto primero a Pamela y también lo hago extensivo a Luis después. ¿Este tipo de hechos pueden cambiar o pueden ser un giro en esa historia o es un poco contrarrestado por lo que vos decías recién, que dependerá de cuántos de estos descontentos o de esta gente que fue marchando se presente finalmente a votar en un lugar donde el voto no es obligatorio? Y la otra pregunta enganchada con esta es si finalmente esto no lo capitaliza Trump para decir de que las protestas que se generaron a partir del caso Floyd y que después se prolongaron cuando en agosto se produjo el disparo a un ciudadano también afroamericano que quedó hemipléjico a raíz de los disparos de un policía, y un joven de 17 años salió con un fusil automático a balear a unos manifestantes en contra de esta situación, que tampoco condenó, como vos decías recién, Trump. Esto, de alguna manera, endureció el discurso de Trump y justificó cómo se presentó él como que era el único garante contra las protestas y el caos. Es decir, en resumen, la pregunta sería si va a ser determinante y si no es un factor que Trump sea capaz también de capitalizar a favor. ¿Cómo lo ves vos, viviendo ahí en Brooklyn desde hace un poquito más de 4 años? Sí, interesante lo de las protestas. La verdad, yo no conozco Estados Unidos sin Trump. Yo soy, y a veces algo que charlo mucho con la gente acá, con mis amigos, con otros periodistas. Desde que yo llegué a Estados Unidos, desde que Trump ganó las elecciones, las protestas han sido una realidad continua, y el movimiento social en las calles ha sido algo continuo. Desde 2016. Hubo momentos en los que a lo mejor bajó un poco el entusiasmo y la participación, eso es cierto, y ahora estalló este año, pero ha sido una cosa continua. Creo que no había semana que yo no hubiera una manifestación en Manhattan, una protesta de algún tipo, 2 o 3 por semana fácil. Creo que ha habido un descontento en las calles de un grupo muy grande que se ha mantenido en el tiempo. Ahora, este año, con lo que ocurrió con George Floyd y también con otros afroestadounidenses, seguramente hubo un estallido que todo el mundo sabe, todo el mundo lo vio, y que seguramente tiene una influencia en términos de cómo quedó posicionado Trump, y muchas personas también que a lo mejor estaban en una posición de apatía con respecto a estos temas, se vieron obligadas a abandonar esa posición de apatía y a tomar una posición, o a tener que debatir temas que no se estaban debatiendo. Entre amigos, entre familia, han tenido grandes discusiones y grandes peleas a nivel interno, a nivel social, de muchos grupos, y sobre todo en los jóvenes, entre los jóvenes. No creo que no tenga ningún impacto, creo que va a tener un impacto. Creo que, pero en realidad me parece también que, como vos decís, Marce, de ahí a que lleve a una participación política, que es lo que están buscando, lo que están tratando, no estoy segura. No estoy segura de que esa gente vaya luego a las urnas, pero también hay una cuestión de descontento general y de descreencia de cuál es el impacto que realmente tiene ir a las urnas y cuál es la influencia que realmente tiene el voto. Después también hay muchas denuncias de que en muchos estados están limitando la participación de minorías, sobre todo hay una gran historia en términos de eso en Georgia, pero hay muchos estados en los cuales se habla de muchas limitaciones que se le imponen a la clase trabajadora y las minorías para poder participar. Entonces, más allá de la voluntad que ellos tengan, también está si luego van a poder realmente participar en la elección, si van a poder registrarse, si van a poder hacer llegar su voto, las personas que están en casa y que necesitan usar el correo. Bueno, hay un gran debate en cuanto a si ellos van a poder participar, van a querer y van a poder, por lo cual no me animaría a decir si van a tener una influencia o no. Sí, ciertamente tiene una influencia en el debate que se está llevando a cabo. El hecho de que Biden eligiera a Kamala Harris como vicepresidenta tiene que ver con todo esto que está ocurriendo. El hecho de que ella sea una mujer y sea una persona de color tiene que ver con todo lo que pasa en términos del racismo. Y yo creo que Trump está haciendo uso político de esto y tratando de venderlo como la extrema izquierda que desestabiliza al país, y es su discurso que ha sido desde el día 1. ¿Para quién les interesa? ¿Quién compra o quién sigue ese discurso? Es su propia base.
hasta donde yo sé, Trump tiene su base y la ha tenido desde el día 1, y esa base compra ese discurso y está de acuerdo con esa línea política, y va a seguir estando de acuerdo, y él sigue alimentando esa base con esos discursos, que está basada en el miedo y está basada en el extremismo. Esa base sigue en pie. En las protestas ha habido situaciones extremas y violentas de los dos lados, tanto de la derecha como de la izquierda, pero es cierto que la derecha ha tratado de generar inestabilidad y ha tratado de generar, grupos de derecha han tratado de generar caos, y eso es algo que no ha sido reportado al 100% y que el presidente trata de evadir. Creo que a Trump le sirve su discurso para su base, pero los que están indecisos no creo que el discurso de la izquierda nos quiere derrocar y quiere transformarnos en comunistas le cierre. No sé si eso... Bien. Antes de abrirle el juego a Luis, voy a hacer un poco la del papel del moderador del debate el otro día. No voy a ser tan malo como Chris Wallace de la Fox News, el colega que parecía inclinar la balanza para un lado con el tema de la inacción a veces cuando Trump interrumpía. En este caso interrumpo yo, pero hay más preguntas que si ustedes también las pueden ver ahí en el chat que van transmitiendo el profesor Andrés Damián, y también tenía un par de preguntas con respecto al tema del trabajo, al tema del empleo, la creación de puestos de trabajo y también referido al cambio climático. Antes de dar pie a la respuesta a esto, quedó un tema de lo que se habló en el bloque anterior, que es esta amenaza que me parece que es inédita, o esta afirmación inédita de Trump de decir que es factible de que ocurra fraude. Esto, digamos que, te lo pregunto Luis, que incluso acá también en nuestro país a veces se mencionó de cara a las elecciones del año que viene, por ejemplo, la posibilidad de un fraude. ¿No es un tanto peligroso agitar un fantasma como ese? Digo desde el punto de vista de las instituciones democráticas. La pregunta va transferida para los dos, pero en el caso de Luis que daba pie ahora es porque también por aquí se ha dicho no hace mucho de que alentar la posibilidad de que exista un fraude, o que abrir como una suerte de paraguas de decir, ojo que esto se va a judicializar, lo dijo Trump, y va a llegar a la Corte Suprema, similar a lo que ocurrió con George Bush hijo y Albert Gore en las elecciones del año 2000. Para el electorado, para una democracia, ¿esto qué significa? ¿No es un precedente también riesgoso de pensar o de decir, bueno, si gano yo está todo bien, pero si pierdo hubo fraude y lo tenemos que resolver en otro lado? Sí, a ver, eso y lo que me comentaba recién Pamela también, a mí me parece que los temas que mencionaron, lo de Floyd, incluso el tema impositivo de Donald Trump, que pagó $750 en impuestos de no sé cuánto tiempo a esta parte, y todo lo que pueda pasar, no creo que sean lo suficientemente fuertes como para mover estructuras mucho más pesadas en la conformación o en la estructuración de las preferencias electorales. Vos fíjate que Donald Trump en este momento tiene, te decía recién, 42% de los votos, ¿no? De la intención de votos. Y él sacó 46 hace 4 años atrás. Hillary Clinton, que ganó la elección popular, la ganó con 48, y ahora Biden está con 51, casi 52. Es decir, estaría mejorando la elección de Hillary Clinton, y Trump todavía no podría llegar a mejorar la elección propia del 2016. Si miras otros datos, por ejemplo, el tema del coronavirus, que fue otro tema estructural, que comenzó con aprobación Donald Trump, y después se le complicó cuando fue y vino con la adopción de algunos de los modelos, si cerraba, si no cerraba, si iba al modelo sueco o si se quedaba con el modelo europeo. Bueno, ahí a partir de ahí la desaprobación ganó en un 56% contra un 42% que le aprueba la gestión de coronavirus. Lo único que tuvo como reconocimiento siempre Donald Trump fue la orientación económica del país. Ahí en la economía hay un 51% que le aprueba la orientación económica y el 47% se la desaprueba. En términos de estrategia electoral, Donald Trump tiene que apuntar sí o sí a mostrar la recuperación de la economía, porque es lo único que le han reconocido propios y extraños en alguna medida en lo que ha sido
muchos hablan de que en realidad era una recuperación y que él lo que hizo simplemente fue mostrarla, que ya se venía dando esa recuperación, pero evidentemente siempre en todas las mediciones lo único que le reconocieron a Trump es la orientación económica del país. Me parece que todos estos temas, incluso la denuncia de fraude, es solamente una especulación para prepararse para la noche del 3 de noviembre y ver de hacer cualquier cosa. Es decir, Donald Trump, así como hizo lo que hizo la noche del debate y no le importó quedar como un ridículo y hacerlas, me pareció un chico como se comportaba, realmente era increíble que fuera el presidente de Estados Unidos. Yo creo que es un dirigente que llegó por la banquina a la presidencia de la nación y va a seguir por la banquina. Entonces, la posibilidad de denunciar fraude y de tratar de entorpecer todo lo más posible, me parece que va a ser. Lo que pasa es que en Estados Unidos funciona un establishment que a mí me parece que acá lo que está en pugna, digamos, porque es importante ver qué se está peleando, digamos, en términos no solamente de lo que decía recién Pamela, que es riquísimo desde el punto de vista de lo que determinados sectores sociales de Estados Unidos están mirando, sino los intereses que están en juego y que son muy definitivos. Y Estados Unidos tiene un sistema de poder muy potente que establece límites muy concretos. Es decir, hasta Donald Trump lo tuvieron, digamos, de alguna manera enmarcado, encajado, digamos, dentro de un esquema de funcionamiento institucional. Pero lo cierto es que, y Biden es un hombre del establishment. Biden es un hombre que asumió en la década del 70 como senador nacional y participó de todos los procesos históricos y políticos que ocurrieron en Estados Unidos de entonces para esta parte, y fue prácticamente parte del establishment. Biden no trabajó de otra cosa que no se fuera de político y de funcionario, de legislador o de vicepresidente. Entonces, es el establishment de Estados Unidos representado en su figura. Y Donald Trump, un candidato de la banquina, un candidato que viene por banquina, es un dirigente empresarial, un hombre de negocios que nunca le importó demasiado su estética, las formas, ni siquiera el apego a su pensamiento o a sus convicciones. Entonces no sería raro que él haya empezado a plantear este tema, no para influir en la elección, sino para preparar el proceso de desenlace de la noche de... Lo que pasa es que eso no le va a funcionar porque en Estados Unidos seguramente el Partido Republicano, si pierde, va a tomar la rienda del proceso y más allá de Donald Trump va a terminar aceptando, porque la institucionalidad, al menos fue lo que demostró siempre Estados Unidos, la institucionalidad puede estar por encima de cualquier otra posición individual, en este caso de Donald Trump. Me parece que ahí se terminaría esa especulación. Es riesgosa, siempre es riesgosa para una democracia plantear estas dudas, porque obviamente, pero no tiene influencia en el electorado, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, mucho menos en Estados Unidos, ni en ninguna otra democracia más antigua que la nuestra. De manera que me parece que todas las cartas están jugadas. Es muy difícil, nosotros venimos siguiendo el proceso electoral desde hace bastante, y esta diferencia, que antes era un poquito más grande, de 10 puntos, de 11 puntos, ahora hace rato que está estabilizada en 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos, 6 puntos, había bajado hasta antes del debate, 6 y pico, 6,6, pero está muy estable. Entonces me parece que el ejercicio que hay que hacer ahora es, lo que de alguna manera hacía recién Pamela, mirar hacia adentro de los distritos que todavía están peleándose. Y ahí sí, esas capas geológicas que están en funcionamiento, que muy bien describía Pamela en el caso, por ejemplo, de Florida, hay que ver cómo esos grupos terminan actuando y operando y le terminan dando los electores a uno u otro, porque esto se va a terminar definiendo una vez más en el colegio electoral, más allá de lo que pase en la elección popular. Hoy la diferencia de 7 puntos es una diferencia difícil para Trump y supone que los que están en juego todavía, los electores que están en juego, van a terminar distribuyéndose proporcionalmente y obviamente van a favorecer a Biden. Pero si fuera lineal, digamos, pero hay que ver realmente, y creo que la elección ahora, la campaña electoral va a empezar a transitar la definición de estos distritos que son claves, como Texas, como Florida, que todavía están con diferencias muy chiquititas y que juegan muchos electores y ponen en juego muchos electores a la hora del colegio electoral. Entonces, me da la sensación de que más allá de los temas que se vayan a proponer en el debate, la operación sobre estos distritos especiales me parece que va a ser el nudo de
cómo se termine desatando ese nudo de cara a la elección. Más allá de lo que pasa en general, el foco, en términos de estrategia electoral, entiendo, debería pasar por esa discusión ahora. Pamela, recién, bueno, recogiendo la pregunta del profesor Sima, la pandemia con 207.000 muertos según el recuento de hace un rato, estaba chequeándolo, y 7.300.000 contagiados. La idea inicial de Trump de decir que, bueno, era poco más que una gripe, hasta que apareció el libro de Bob Woodward, que sale diciendo que en declaraciones que le había hecho a él para el libro este que se llama Rabia, había admitido que él sabía de entrada la gravedad del problema y de lo que representaba el coronavirus para la población. Pero esa elección que él hizo de priorizar, si se quiere, o en una dicotomía que a veces es lo que se ha planteado en todos los países, si se priorizaba esta cuestión de la salud o de la economía, o tal vez sea un error plantearlo así, pero en una simplificación se puede decir así. ¿Tuvo adherentes a esa postura? ¿Fueron más los críticos? ¿Cómo lo ves que haya influido la pandemia en esta figura presidencial? Y sobre todo, ¿cómo puede llegar a salir parado de esta situación? Él ha prometido incluso que la vacuna iba a estar antes de las elecciones, ya estamos hoy en 1 de octubre, y todavía que se sepa ciencia cierta, no hay ninguna vacuna que esté en una fase ya de ser experimentada como él prometió. Sí, creo que el tema de la pandemia es un buen ejemplo de cómo hay cuestiones que afectan a nivel nacional, pero que a nivel local son muy dispares. Esto que decía Luis, el tema de los distritos. No es lo mismo hablar de la pandemia en Nueva York que hablar de la pandemia en Florida que hablar de la pandemia en Texas. No es lo mismo en cuanto a la respuesta que ha habido, el impacto y en cuanto a la opinión de la población. Entonces, Estados Unidos es complicado porque uno piensa, ¿cómo respondió Italia? ¿Cómo respondieron países de Europa? ¿Cómo respondió Argentina? Que funcionan más como una unidad. Estados Unidos con esta cierta independencia que tienen los estados y con esta forma de liderazgo que ha tenido Trump, que ha sido del no liderazgo y de no dirigir una política nacional en términos de pandemia, cada estado ha quedado como a su propia suerte y verdad, por así decirlo, y cada estado ha tenido, ha peleado por recursos, ha peleado por políticas a su manera, y creo que esto también entonces va a ser importante cuando cada estado deba decidir si lo apoya a Trump o no. En Nueva York la historia ha sido una, nosotros acá tuvimos una crisis inmensa, ustedes están muy al tanto, que se vivió de una forma muy dramática. Para los que vivíamos acá era escuchar una ambulancia cada 15 minutos, eran 1.000 personas que morían por día. Entonces creo que si le preguntas a Nueva York qué piensa de Trump y la pandemia y cómo va a votar, va a ser una respuesta muy clara. Ahora, si le preguntas a otro estado como Texas, le preguntas a Florida, que son estados importantes, seguramente va a ser un poquito distinto y complejo. El estado de Florida tiene las medidas mucho más laxas con el apoyo del presidente, y eso ha sido esa decisión que vos decís entre priorizo la economía o priorizo la salud y salvar la vida de las personas. En algunos estados, y en estados que ahora son claves para la elección, se han movido para el lado de priorizo la economía. Y hay una gran maquinaria detrás de todo esto de la pandemia en cada estado, de qué es verdad y qué no, qué información circula, que eso también tiene un impacto fuerte en cómo las personas analizan la respuesta del gobierno. Eso sí, hay una crítica grande a nivel nacional, los primeros meses fueron caóticos, no hubo una respuesta equilibrada, no hubo una dirección clara nacional de a dónde vamos con la pandemia y qué vamos a hacer al respecto. Trump fue y vino de decir de que no era nada, a decir de que él nunca dijo que no era nada. Bueno, todos conocen esa historia. A nivel Estado se vivió de una forma muy distinta. Entonces creo que habría que ver en cada uno cómo eso resultó. Por otro lado, sí es cierto que ahora hay una estrategia nacional. En el debate justamente se dijeron muchas, lo que se llama fake news, entre ambos candidatos, Trump y Biden, cuando salió el tema de la pandemia, que era un tema que se consideraba clave para este debate y no se llegó realmente a debatir. Hubo muchas fake news, y también hubo fake news de parte de Biden, que Biden dijo que Trump no tenía una estrategia nacional, lo cual es parcialmente, Trump no tuvo una estrategia nacional hasta ahora, y ahora, a último momento, antes de las elecciones, salió con el tema de las vacunas, y salió a prometer una vacuna antes de las elecciones. Hay como 6 vacunas en proceso de prueba. Igual estamos muy cerca de la votación como para que estén a tiempo, y ha sido una reacción tardía por parte de Trump. Sí, yo creo que si Trump es inteligente, y hay que ver cuándo esas vacunas están listas y dónde las distribuye. Y acá de nuevo vamos a ver qué pasa a nivel Estado, en qué regiones las distribuye, a dónde llegan esos recursos, y eso sí puede tener un impacto en la elección.
si esos estados que son claves, yo no quiero pensarlo, pero entiendo que los estados que son claves pueden ser los estados que terminen recibiendo ciertos recursos, y yo creo que, sobre todo porque Trump en los últimos años siempre ha querido cortar fondos y ayuda a estados liberales y demócratas como Nueva York, como California. Yo creo que eso va a jugar un papel ahora también con la pandemia, que se va a terminar mezclando una cuestión que debería ser una política nacional, equitativa y de respuesta ante una problemática muy grave, se termina mezclando con la cuestión electoral y que puede llegar a haber una distribución de recursos desigual. No sé, si Luis le parece lo mismo. Sí, coincido y reitero, y esto que decías vos, me parece que ahora empiezan a jugar los distritos. La elección se empieza a jugar, ya no es una elección que se defina en términos generales, sino en lo que pasa en cada uno de los distritos que van a aportar la mayor cantidad de electores que todavía están en juego. Y si bien uno puede suponer, a mí me parece que ya no hay tiempo de que se anuncie que está la vacuna, que se produzca la vacuna, que se distribuya la vacuna, es muy difícil que en 30 días puedan hacer todo eso, sería realmente una cosa extraordinaria. Pero también sería relativo el impacto, porque eso no va a terminar definiendo, tener o no la vacuna, el voto en definitiva. Van a jugar otros elementos como los que describía recién Pamela, que son característicos de públicos muy pequeños y que pueden tener en sus manos 1 o 2 puntos, que es la diferencia que existen hoy en los distritos claves. Entonces me parece que todo lo que se pueda hacer, de decir, mostrar, de velar de Trump, se hizo en el 2016 para matarlo, para que no llegara, no pudieron, ganó. Después se hizo todo para que no pudiera gobernar, para hacerle un juicio político y voltearlo, y no pudieron. Y el sistema nunca pudo, el sistema que trató de destruirlo. En el 2016, uno de los datos que se manejaban es que hay 200 medios de comunicación relevantes en Estados Unidos. El 95% estaba en contra de Donald Trump. Operó y trabajó abiertamente en contra de Donald Trump. Y ahí obviamente operaron muy fuertemente las redes sociales. Pero también había un sustrato ideológico, un sustrato emocional, un estado de opinión política del pueblo norteamericano que hizo que, a pesar de Trump ganara. Entonces, hoy también hay que saber que a pesar de Trump sigue estando con chances de poder disputar y volver a ser presidente de los Estados Unidos. Es a pesar de Trump. Y esto es lo que uno tiene que entender y que nosotros logramos comprender cuando estábamos ahí, y lo dijo Dick Morris en ese momento, que en realidad el principal jefe de campaña de Donald Trump había sido el propio Obama, porque en definitiva, y era muy difícil entenderlo porque uno tiene una mirada de acá, de la presidencia de Obama, muy particular, pero el hombre llamado a hacer realmente el cambio, que ganó en nombre del cambio, que fue el primer hombre de color que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, algo que era absolutamente, a vista de todo el mundo, revolucionario, entre comillas, en realidad había terminado de garantizar estructuras para que fuera Hillary Clinton, la referente de Wall Street, la candidata de sucesión. Entonces, ante eso, y esto lo explicaba, estoy repitiendo lo que decía Dick Morris, lo que no se terminó de entender por qué Trump tenía la posibilidad de ganar la elección antes del 2016, que ganó la elección después del 2016, que al día siguiente se hicieron las primeras manifestaciones en contra de Trump al frente de los hoteles en Nueva York y en la propia Washington, que también está el hotel de una de las torres de Trump. Había permanentes manifestaciones, incluso el otro día de la elección que había ganado Donald Trump. Entonces, me parece que acá hay que comprender que la lógica política que va a terminar estructurando el voto final tiene que ver no con los temas de coyunturas que ya se pusieron en juego, y pueden decir y mostrar fotos si quieren, pero me parece que ya hay un punto donde no se pueden modificar estructuralmente en general las tendencias electorales. Sí va a ser muy importante en cada uno de los territorios estos grupos chiquitos a los cuales hacía referencia recién Pamela, y que pueden darle ese 1 o 2%, que de un lado suma 2, pero del otro lado resta 2, y son casi 4 puntos de diferencia, que termina dándole la totalidad de los electores en Florida, o en Texas, o en cualquier otro distrito importante de los Estados Unidos. Ahí hay que ver qué va a pasar
de ahora en más y cuál va a ser el debate en ese lugar. El debate de los dos presidentes fue precisamente una demostración de que todos los temas que se plantearon, el coronavirus, los impuestos de Trump, lo que fuera, la estética de Trump, su forma, sus modos, no han servido para modificar estructuralmente un 42-43% del electorado. Y de ahí a lo poco que le puede estar faltando, que son 3-5 puntos, o menos, si gana algunos de los distritos más grandes, va a ganar la elección de nuevo. Es decir, es una elección que al parecer aparece cerrada a favor de Biden, pero ojo, que en los distritos importantes, yo le hacía referencia recién a las diferencias que existen en Texas, que está ganando por 3 puntos ahí Donald Trump, o en Florida, que está ganando Biden por solamente 1 punto, son elecciones abiertas en esos distritos. Y ahí sí se va a terminar resolviendo la elección. Un comentario con esto del establishment, que Trump justamente no es del establishment, y que claro, después de es exactamente Obama, lo contrario. claro, después de Obama y la gran decepción de Obama, Trump se presentó para esa base, el 40% que él tiene muy fuerte, se presentó como el cambio, como la posibilidad de renovación, como la posibilidad de escuchar a un grupo muy grande de la población que no se beneficia del establishment y que no se beneficia de una serie de políticas que se han implementado en las últimas décadas, ya porque son minorías o porque no son minorías, sencillamente porque están en una clase popular pobre, clase trabajadora, y que no se ha visto beneficiada ni por Wall Street ni por ninguna de las políticas liberales. ¿Y qué pasa con Trump? Trump sigue siendo alguien que no es del establishment. ¿Y qué pasa con los demócratas? Vuelven a traer a la mesa a Biden, que es alguien que es del establishment. Se parece un chiste y parece pues no puede ser, personas que obviamente se dedican a esto y saben lo que están haciendo y a quién ponen como candidato, y saben que se están jugando la misma jugada, casi la misma jugada que se jugaron en el 2016. Poner a un representante del establishment blanco, que lleva décadas en el gobierno, que no inspira ni un porcentaje de cambio, y que habla nuevamente de mantener al país, y whatever, que es lo mismo que decía Hillary. Y que apenas hace algunos compromisos con la izquierda, cuando preguntaban ahí del Green Deal, apenas hace algunos compromisos de prestar atención al término del Green Deal y la contaminación, ni siquiera se ha comprometido plenamente con esa izquierda, tampoco se ha comprometido plenamente con ese grupo que no quiere más del establishment. Y yo creo que esto es algo que tiene que ver con lo que vos decís, Luis. Es tan fuerte ese establishment, es tan fuerte esa estructura, que incluso vuelven a presentar un candidato que los representa sabiendo que eso puede poner en riesgo la elección y el futuro del país en los próximos 4 años. Porque realmente no tiene otra explicación. ¿Cómo puede ser que vuelvan a poner una persona? Y como decían ayer, el debate al final de la noche era entre 2 hombres blancos, 3 de mayor edad, que no tienen 0 contacto con las bases, que no tienen 0 contacto con los problemas que la gente realmente vive de base en Estados Unidos, y sigue estando a ese nivel la discusión política. Entonces, yo entiendo que Biden tiene tiene un porcentaje de chances, por así decirlo en este momento, claro, desde hace un tiempo, un porcentaje, pero este problema que sigue y es sistémico en Estados Unidos, a mí me da, no sé, me da como un poco de inseguridad e inestabilidad el resultado de la elección. Trump es un desastre, pero no es parte de la establishment. Eso es lo único que él tiene. Y creo que nada, eso, y si lo sigue teniendo. Y no sé si no le va a jugar a favor. Incluso con estados como Florida. No sé. Quédate con esta idea, Pamela. Él va por la banquina. Sí. Y el establishment, a diferencia de lo que pasó con Obama, que Obama llegó por la banquina a ser candidato en el 2008, porque nadie lo tenía en los cálculos cuando empezó la primaria, y terminó siendo el candidato a pesar del establishment demócrata. El establishment después lo fagocitó, se lo absorbió y lo adoptó como un marketing de su propio cambio, que nunca fue cambio. Por eso no el pueblo norteamericano se dio cuenta y terminó votando nada más y nada menos que a Donald Trump. A ver, pónganse en esos términos. Por eso digo yo que Donald Trump fue presidente a pesar de Donald Trump. O, como me contestó a mí Dick Morris cuando le pregunté qué rol había cumplido Obama en la derrota de los demócratas, y me dijo, fue la gran estafa. Punto y aparte. Me explicó todo con ese título.
Bien, antes de que ustedes, me parece bárbaro lo que hizo Pamela recién de dar una respuesta a una de las preguntas del profesor Andrés Damián y también con el tema de el cambio climático y la postura que tienen, que vayan espiando el chat como buenos periodistas que son ambos para dar alguna respuesta. Yo no sé dónde está el chat. Bueno, ya te paso alguna pregunta. Hay una pregunta de... A ver, acá está, acá lo tengo, acá lo tengo. Bueno, perfecto. Antes de eso, manifestarles a todos que si quieren ir haciendo preguntas ya lo pueden hacer a través de vía chat o incluso pidiendo el uso de la palabra, habilitando el micrófono. No hay ningún inconveniente. Me quedaron 2 o 3 cositas. Yo también como moderador voy a poner un poco de algunos bocadillos ahí entre medio. Yo no sé si estaría tan de acuerdo que es totalmente anti-establishment. Creo que hay otro establishment económico del cual forma parte también Donald Trump. Es decir, no es el de Wall Street, no es el de Washington, pero hay un establishment que él representa. Sí, él se vende anti-establishment. Ese es su marketing. Exactamente. Y por el otro lado también, una cosa que ambos coincidieron es al marcar el sentido de la importancia de las redes sociales, ¿no? Y un poco las fake news, que también se habló mucho con la incidencia que tuvieron en la elección de 2016, está el caso Cambridge Analytica, lo que se habló también del uso de datos, por ejemplo, de Facebook, que fueron violentados con privacidades violadas de un montón de usuarios, cientos de miles de usuarios, que de hecho le valieron una condena a Facebook, y que hicieron que se creara también un candidato, también una suerte de algoritmo, de aquellos que buscaban alguna representación y le hacían el candidato a la medida, y exacerbaron posiciones. Quería una pregunta para que me respondan cortito, si puede ser, para pasar a todas estas preguntas del chat. ¿Cómo ven ustedes esta exacerbación de la polarización, digamos, o sea, a través de las fake news, y que cada uno, si es así como uno lo ve desde lejos, que cada posición escucha, sigue y hace caso solamente lo que quiere oír, y el debate político, como se trasuntó un poco en este martes, ha quedado atrás porque cada uno ve lo que quiere ver, sigue lo que quiere seguir y le da crédito a aquello que favorece su posición. ¿Esto es así o uno lo está mirando muy errado desde acá? Creo que todo lo que hemos escuchado en los últimos 4 años, sobre todo desde la elección 2016, se ha demostrado en muchos documentales e informes, las personas tienden a tener acceso a información, a noticias y opiniones que son acorde a su posición política y ideas, y eso no es algo nuevo, pero es algo que se ha exacerbado con los algoritmos de las redes sociales y sobre todo de Google. El otro día, Marce, me comentabas de este documental con el tema de las redes sociales y cómo te va a mostrar incluso en opciones de búsqueda, en criterios, lo que sabe que estás interesado, por lo cual te va como haciendo cada vez más angosta tu visión del mundo y cada vez más focalizada. Pero la experiencia que yo he tenido acá, particularmente en Estados Unidos, es descubrir que existe un mundo paralelo. Y yo estaba que lo he hablado con Marce, que es que la fake news y todo este sistema de redes sociales, este sistema de marketing político, construye un mundo paralelo en el que personas que viven en Estados Unidos tienen una idea de lo que ocurre en el país y lo que ocurre a nivel mundial radicalmente opuesta a la idea que yo tengo. Yo he logrado entrar a grupos de personas que son seguidoras de Trump, a grupos de personas que niegan el cambio climático. He seguido personas en Facebook, personas comunes, trabajadores, incluso activistas, que están a favor de Trump, y realmente la información que ellos comparten, la información falsa y el tipo de contenido que tienen es radicalmente opuesto. Desde escuchar, le contaba a Marcia una vez, escuchar que decían, no, porque en realidad los hospitales les dan dinero, unas teorías increíbles, a los hospitales les dan dinero para que digan que los muertos murieron por COVID, para tener más cifras y para acumular la cantidad de muertos. O sea, ese tipo de teorías circulan con total normalidad en estas redes sociales, circulan en Facebook, circulan en los posts. Yo creo que estas personas tienen acceso a otro tipo de visión, y no, entonces desde esa perspectiva, que es una perspectiva en la cual te están mintiendo, en la perspectiva en la cual hay información engañosa, Trump no suena tan mal. Y lo que dice Trump tiene sentido, porque lo que dice Trump es lo que ellos están recibiendo todo el tiempo como información. Entonces creo que las redes han creado una realidad paralela, y hay mucha gente que está dentro de esa realidad. Gente que sigue Fox News, y gente que sigue grupos en Facebook, y gente que sigue publicaciones en Twitter que difunden información falsa y difunden información radical, que usted no se imagina la cantidad de teorías disparatadas que circulan.
y que esas personas no recurren y no tienen acceso, por distintos motivos, a información certificada o verificada. Y seguramente eso tiene una influencia en la opinión del electorado, me parece que sí, totalmente. Bien. Negar la influencia de las redes sociales obviamente es muy difícil hacerlo y obviamente genera mucho, es muy útil para la generación de climas, ¿no? Obama ganó las elecciones, fue el primer presidente que gana una elección de la mano de Internet, de las redes sociales, fundamentalmente porque descubre una función que era no la de difusión de información en redes sociales y en las webs institucionales, sino la construcción de comunidades. Y esos fueron de alguna manera, los que primero utilizaron la construcción de comunidades, microcomunidades, y así fueron segmentando electorados y le pudieron ir hablando a cada uno de los electores. Eso le alcanzó para, de alguna manera, ser reelecto en el 2012, pero ya en el 2016 las redes sociales y los medios en redes y demás empezaron a tener alguna dificultad para poder ampliar las audiencias y su capacidad de influencia, porque empezó a pasar esto que decía Pamela. Se empezaron a construir trincheras en donde cada uno habla con los que creen lo mismo que uno y no se escucha con los otros, y entonces terminan siendo trincheras en las cuales es muy difícil construir algo en común y poder salir de esa trinchera y unir dos trincheras, por ejemplo. Entonces apareció esto de las bases de datos, que bueno, fue uno de los temas que más implicaron a Facebook y demás, que se utilizó muchísimo, incluso se utilizó y se utilizan en Argentina, que son bases de datos que no siempre tienen, digamos, orígenes legales, donde se cruzan muchas información, donde uno puede construir con inteligencia artificial, anticiparse a lo que uno está queriendo consumir, lo que uno quiere leer o lo que uno quiere opinar, que es esto de la inteligencia artificial, y que le permitió a Donald Trump ganarle a todo el sistema de medios de comunicación, como decíamos recién, que se manejaba en el 2016, con un manejo de base de datos impresionante. Hoy eso está muy limitado también, coincido con Pamela, es muy difícil que se escuchen unos con otros, ayuda para construir climas, pero es muy difícil que amplíe audiencias. Y después tenés otro elemento, que es la realidad. Uno subestima la realidad, porque el metro cuadrado, que es algo que manejan los especialistas en ciencia política, el metro cuadrado de la persona muchas veces empieza a ser mucho más importante que tu propia red social o lo que pueda pasar en una cadena de noticias. Tu metro cuadrado es lo que le pasa a tu familia, es lo que te pasa en el trabajo, si lo tenés, es lo que pasa en tu barrio, es lo que pasa en los ámbitos donde vos habitualmente frecuentás. Y eso empieza también a convertirse en un punto de construcción de opinión y de construcción de opinión política, primero de opinión pública, después de opinión política y después de conducta electoral. Ese es el proceso que se va generando cuando vas llegando a una elección. Y en el metro cuadrado de estos 52 estados que tiene Estados Unidos, con la cantidad y la diversidad de población que tiene, obviamente complejiza muchísimo también las posiciones electorales, y aparecen algunas cuestiones como un poco lógicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que decía recién, que los inmigrantes que ya están reconocidos y están dentro del sistema norteamericano se convierten en los más duros adversarios a la inmigración, digamos, son los que más empiezan a rechazar la inmigración. No sé si eso lo has vivido vos, Pamela, no creo, no sé, en Nueva York, pero en otros distritos, la gente que hacía los estudios en el 2016 lo referenciaban a eso, que era uno de los que más estaban acompañando la política migratoria de Donald Trump, que aparece como una cuestión que le falta lógica, pero que tiene su propia lógica hacia adentro del metro cuadrado de estas familias.
¿sí? Y que hay que entenderlas también en ese plano. Por eso, y vuelvo a lo que decíamos recién, esta elección empieza a transitar un momento en donde está todo en su techo y se va a definir por poquitos movimientos en algunos distritos. Recién leía ahí que Aldo Sima, compañero mío de curso de la secundaria ahí en el MONS y profe de ustedes, preguntaba cómo había sido la participación. Mira, en el 2008, que fue la de mayor participación en muchos años, fue del 58,2, fue la expectativa Obama, ¿sí? Que se vivieron, bueno, vos, Marce, no sé si no lo fuiste a cubrir a la elección No, no. a Estados Unidos, no me acuerdo. En el 2012 bajó la participación al 54,9 y en la elección del 2016 al 55,4, No. es decir, fue a votar un poquito más de gente. Es decir, no va a ir a votar mucho más gente que la que ya está. Si se puede suponer que hay un 58% que pueda subir y un piso del 55, 54,9. Es decir, estamos en un proceso electoral en donde prácticamente todo está jugado. Y me da la sensación que más allá de lo que pase en las redes, más allá de las fake news, que obviamente lo tiene muy en claro Donald Trump porque lo usó, le sacó mucho provecho y ahora la denuncia, y es parte de los latiguillos de su campaña y su discurso político, me da la sensación que esto no va a ser definitivo. Lo definitivo va a ser algunos elementos que terminen de funcionar en el marco del voto útil que marcaba recién Pamela, es decir, che, antes que gane Donald Trump, lo voto a Biden, y que define ese voto de más de izquierda a favor de Biden, que en la otra elección no fue a votar y que ahora sí vas a votar en contra de Trump. Eso puede ser definitivo. Me parece que ahí está el punto de inflexión de esta elección, en el voto útil que se pueda captar a partir de antes que gane. Lo que pasó acá con Macri en el 2015, antes que gane de nuevo Cristina, lo votó Macri. Y lo que volvió a pasar en la segunda vuelta en el 2019, que se incorporó un 11% más del electorado respecto de las PASO, porque iban a votar en contra del kirchnerismo. Es decir, el voto útil es un voto racional que va a medir niveles va a hacer control de daño, ¿sí? Va a tratar de votar por el daño menor. Si ese porcentaje, como decía Pamela al comienzo, se decide ese día ir a votar, se le complican las cosas a Donald Trump. Si no, me parece que Donald Trump puede recoger esos puntitos que le permitan ganar en los distritos claves. Bueno, tenemos acá más preguntas por el chat. Tenemos preguntas de Keila Garrido, que si les transfiere la inquietud de si ya se saben los tópicos del próximo debate y teniendo en cuenta los resultados del anterior, si se esperan clarificaciones de parte de los candidatos. ¿Hay encuestas del electorado sobre esto o todavía no se sabe nada? Por ahora lo último es que han cambiado algunas reglas del debate, por lo cual hay expectativas de que sea un poco más serio y regulado. No quieren controlar más a Trump. Quieren ver si pueden controlar un poco a los niños. Así que no. Por lo cual, bueno, no sé, hay que ver cómo funciona. Espero que sí, espero que realmente tenga algún efecto. Y por lo que decía al principio, hay un gran porcentaje, creo que el 60-70% salieron en las encuestas, que quiere que haya otros dos debates. O sea que todavía sería el 15 y el 22 de octubre, es decir, son las dos fechas ya puestas oficialmente. Jerónimo Sar pregunta, o primero hace una introducción diciendo de que la cuestión es si Trump podría ser llevado a un proceso judicial por el hecho de haber enviado cartas con cajas de alimentos que iban destinadas a ayuda humanitaria, consideradas como campaña política a 3 meses de las elecciones. Y también cuela una segunda pregunta, ese es alumno del taller porque hace dos preguntas en una, entonces. También, ¿qué influencia deja su campaña, dado que hay testimonios que dicen que las personas que recibieron esa ayuda se sintieron usadas? Yo a esta altura, creer que Trump va a ser llevado ante la justicia por cualquier tipo de toda la larga lista de hechos que podríamos adjudicarle a Trump, yo ya creo que perdí esa esperanza. Nada es imposible, falta muy poco para las elecciones. El tema es que ahora hay como debates muy pesados en juego, como el tema del reemplazo en la Corte Suprema, y estamos muy cerca de las elecciones, entonces creo que la atención se va a desviar para ese lado.
no solamente la gente recibió cajas con ayuda humanitaria, todos los que recibieron ayuda federal durante la pandemia recibieron una hermosa carta por parte del presidente. Yo tengo la mía guardada de recuerdo, donde dice, "They are fellow Americans". So, muy feliz de que el presidente me haya llamado querida americana. Así que creo que sí, seguramente yo no me sentí usada en mi gracia. Entiendo que para muchas personas que reciben ayuda y que realmente están en necesidad, pueden llegar a hacer esa conexión positiva entre el presidente y esa ayuda que recibieron. Otras personas pueden hacer una conexión negativa. Pero hay que ver, no sé, Pamela, por ahí vos tenés un poquito más de información, ¿qué puede pasar en el debate de los vicepresidentes? Porque si bien nunca en una elección se eligen vicepresidentes, en este caso, al ser dos candidatos mayores y en el caso de Harris una figura potente, yo no sé si en ese caso le puede dar un poquito de consistencia y de definición a la espuma del votante que hoy está teniendo débil Biden, que se le podría caer de ese 50-51 al 48, que Harris le pueda consolidar ese votante que por ahí está diciendo que lo vota a Biden, pero que por ahí no está totalmente definido. Probablemente habría que ver qué pasa en ese debate, ¿no? Cómo se plantea, y sobre todo, porque lo importante de los debates no es solamente lo que pasa en los debates, sino lo que parece que pasó en los debates, que es la decodificación mediática y política que se hace posteriormente. Nosotros que hacemos mediciones permanentemente y medimos el momento del proceso de debate y lo medimos después de las 24 horas, después de las 48 horas, y va cambiando la posición. ¿Por qué? Porque después hablan los políticos y hablan los periodistas, que no es menor. Y también está obviamente el debate en las redes sociales, está toda la decodificación a través de los memes y demás, que también construye opinión. Pero no sé, por ahí vos, Pamela, tenés un poquito más de elementos, es algo que se me está ocurriendo ahora, que probablemente ese debate tenga quizás un poquito más de influencia en contra de todos los pronósticos y la teoría y todas las bibliotecas, un debate de vicepresidentes que un debate de presidente. Creo que es interesante lo que decís, sobre todo porque desde ya hay más expectativas de un debate en esos términos, porque tenemos a Pence y a Kamala Harris, que son dos personas mucho más tranquilas, porque Pence no va a tener la actitud Trump posiblemente en el debate. Entonces creo que hay altas expectativas de que sí haya un poquito más de debate de ideas en los límites en los que se pueden los debates presidenciales o vicepresidenciales. Y creo que sí, que tenés razón lo que decís. Hay un gran grupo de estas personas que hablamos, estos jóvenes, que son migrantes, otros no son migrantes, otros son blancos, gente con una alta formación educativa y todo, que está ahí en ese proceso de indecisión. Y Kamala Harris es la que puede llevarlos de un lado a otro, terminar de convencerlos. Depende cómo se presente y cómo ella se plantee en cuestiones claves que son importantes para estos grupos. Ella sí puede llegar a hacer una diferencia. Y no creo que Pence pueda hacer ninguna diferencia desde su posición. O sea, creo que ella tiene una posición de ventaja, porque Pence no tiene un electorado clave fuerte, es más es una compañía republicana para Trump, es lo que le da la estructura republicana de que Trump necesita para estar ahí en el poder. Sí, creo que va a ser interesante ver ese debate. No creo que estos debates, como vos decís, nunca tienen la participación o la audiencia masiva que tienen los debates presidenciales, o medianamente masiva, pero para estos grupos que estamos hablando que pueden ser determinantes, sí puede ser un evento importante, definitivamente. Y hay que ver qué hace Kamala Harris, que no ha sido recibida con la mayor alegría por estos grupos, porque bueno, siempre hay cosas en el pasado de los candidatos que les juegan en contra, sobre todo cuando han estado tantos años en el poder y en política pública, de alguna forma u otra. Pero sí, creo que ese debate va a ser interesante y que puede llegar a tener alguna influencia. Acotando un poco y sin ánimo de abrir un poco el juego, antes de dar la palabra a dos de los estudiantes del taller que le han pedido aquí vía chat y mensaje directo, este debate también de los vicepresidentes sería lo inverso, porque Mike Pence representa más bien el establishment de Washington y la vieja estructura del Partido Republicano, y Kamala Harris, hija de inmigrante, una jamaiquina, un hindú, es como la contracara de esta historia.
Y lo curioso es que cuando se la eligió a Kamala Harris se habló incluso ya con una perspectiva de una vicepresidente que aspiraría a la presidencia, teniendo en cuenta de que Joe Biden cumple los 78 el 20 de noviembre, pero también especular con eso y con la salud un poco deteriorada de que fue vicepresidente Obama parece un poco de mal gusto. Y de ahí no hay que olvidar que el 14 de junio Trump cumplió 74, así que la diferencia es de apenas 3 años y medio o un poquito menos. Diego Carnero, primero la palabra y después Benja Robles, que está en la espera también para preguntar. Bueno, muchas gracias, profe. Yo tenía dos preguntas. Mientras se desarrollaba la charla, me puse a chequear esta página que habían puesto con el mapa electoral, y me percaté de dos particularidades. Una, que Biden es muy fuerte en el estado de California y particularmente en todo lo que es Silicon Valley, donde están las startups, a pesar de por ahí ser un candidato con un discurso de una estatalidad más fuerte que la que plantea Trump, un candidato que propone, por ejemplo, una mayor presión impositiva para los sectores más pudientes, que muchas veces en los sectores empresariales eso no es muy bien recibido. Entonces, por un lado, esa pregunta de por qué es que Biden es fuerte en esos círculos, y por el otro, me percaté que Trump en el estado de Michigan, que debería ser uno de los que más fuerte sea, porque es donde está contenido Detroit y gran parte del círculo industrial de Estados Unidos, que se vio desfavorecido ante el avance de China en lo industrial, y que en cierta manera se vio beneficiado, si se puede decir beneficiado, por las medidas de Trump, más proteccionistas, porque estuve viendo los sondeos y varios sondeos lo dan ganador a Biden de los que salen en esta página. Uno solo lo da ganador a Trump y por apenas un punto. ¿A qué se debe esta particularidad? Yo, sin conocer en detalle la realidad en todos esos estados, quizás los primeros que me surge a la mente cuando decís California, y me parece que muy adecuado tu forma de verlo, de pensar, bueno, está Silicon Valley, están las grandes empresas, ¿qué pasa con este tema de que por qué Biden sería interesante en ese estado? Bueno, creo que primero hay que pensar que California es un estado con tendencia progresista, en términos generales, y también hay que pensar que Kamala Harris viene de allá, y lo tiene su base. Eso puede tener una influencia muy fuerte. También hay que pensar que muchas políticas migratorias, y acá estoy tratando de, no digo que esto sea el 100%, pero muchas políticas migratorias de Trump terminan perjudicando la base laboral de Google y de todas estas compañías de tecnología. Para ellas puede ser importante tener ciertas políticas favorables en términos económicos que Trump propone, pero otro tipo de políticas en cuestiones de migración pueden ser perjudiciales para ellos. Entonces, cada vez que Trump ha intentado imponer una ban o limitar a los inmigrantes, sobre todo visas de trabajo, que ha estado atacando las visas de trabajo continuamente, todas estas compañías, sobre todo las que vos mencionas que están en California, han salido públicamente a criticar esto. O sea, esto puede llegar a tener una influencia, creo. Debe haber muchos motivos igual. También es tener los incendios forestales en California, que están ligados al cambio climático. Hay muchas cosas interesantes pasando ahí. Otro que mencionabas era Michigan. En ese sentido hay que recordar que ahí murió George Floyd. Yo no digo que tenga que ver, pero hay que tener en cuenta que el contexto político y social puede haber cambiado bastante en el último tiempo, con todo lo que ocurrió en Michigan y con todo lo que está pasando ahí. Y habría que ver, sería muy interesante lo que decís, habría que realmente ver qué está pasando en Michigan y qué ha hecho que se dé a lo mejor Luis tiene más información. Es muy interesante lo que contás, qué habrá hecho, si será eso, o habrá otros factores que habrán hecho que se dé este cambio en el voto. Eso, y seguramente va a ser determinante para la elección, ¿no? Sí, coincido con lo que dice Pamela. Son todos los elementos que de alguna manera uno puede rápidamente poner en juego para entender algo que uno no tiene el detalle de lo que puede estar pasando en esas. En Michigan siempre estuvo ganando Biden, ¿no? Siempre la diferencia fue importante. Me parece que acá tiene que ver con estos elementos que aportaba Pamela, pero también con lo que hablábamos al comienzo. Digamos, acá estas capas geológicas que se mueven, acá no se mueven, y son tradicionalmente estados que por ahí tienen ya un comportamiento demócrata o un comportamiento republicano, y por ahí
eso también puede empezar a contradecir algunas lógicas que uno lee en los periódicos, en los diarios, pero que en la realidad no se condice con lo que está pasando. Bien, Benja Robles, tenías también la pregunta para hacer con micrófono. Sí, profe. Primero saludarlo a los dos. Mi pregunta en sí corría cercano justamente a lo que dijo Diego. En realidad era justamente porque en los últimos días, digamos, hubo mucha tendencia de vuelta a marcar el tema de las fake news, pero a su vez también diferentes políticas que hizo Trump respecto a que él lo que más hizo fue liberar el Internet o intentar quitar las restricciones o ciertas leyes que había, muchas veces a favor de ciertas empresas, por intentar liberar cierta información y ciertos datos al mismo tiempo que censuraba redes sociales como TikTok. Y muchos dijeron que en realidad fue el error también de ciertas redes sociales que afectaron a que gran parte de la juventud genere un rechazo con Trump, siendo que la mayoría del electorado que lo vota es un electorado maduro, un electorado que es activo o ya está jubilado, y que la mayoría de los jóvenes no votan a Trump en razón primero de digamos, su diálogo en redes sociales y parte también de su interacción con ciertas redes sociales como TikTok, que las bloqueó. En específico, creo que para mí un personaje que sobresale mucho, que ya lo hablamos antes con el profe en el taller, es la senadora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, si no me equivoco, que es como que la que más ha salido por el rol de la juventud a intentar contraponerse a la imagen de Trump. Al mismo tiempo, la otra pregunta que corría también por el mismo lado era justamente que más que todas las temáticas, dos temáticas más pesadas que han jugado creo que en el debate sobre la juventud ha sido el género y el ambiente. Trump en el debate no negó el cambio climático, sino que afirmó que existe un cambio climático y que ellos, en vez de hacer las políticas que haría Biden, él se centra en intentar reducir los incendios en California e intentar centrarse un poco más en cómo reducir lo que es la cantidad de carbono que se genera. Entonces, digamos, sería como que Trump cambia para ustedes el discurso respecto al medio ambiente, o cuál es su planteo, porque la verdad es como que dicen que es como que la temática de medio ambiente la tuvieron que incluir justamente por un pedido fuerte más del Partido Demócrata, pero los republicanos, por lo menos en los últimos años en la gestión de Trump, no hubo un avance, más que todo más bien hubo un rechazo a participar en esto. Y en respecto a género, muchos del Partido Republicano salieron a decir que siga permaneciendo una mujer en la Corte Suprema, digamos que siga permaneciendo acá no sé cómo se llama, la candidata que es conservadora, como miembro en la Corte Suprema, sería como un apoyo a las mujeres, un apoyo al género, pero anteriormente, si no me equivoco, la que falleció y que era miembro también era mujer, y que dicen que más bien con el rol que cumple ahora la nueva jueza van a intentar limitar o van a intentar impedir ciertos avances, ciertas causas penales o legales que intentan hacer contra el Partido Republicano, contra Trump. Eso era. Bueno, con respecto a lo último, sí creo que puede ser acertado pensar que hay algunos gestos en términos de género y de cambio climático para tratar de llamar a un electorado, pero no dejan de ser gestos. El tema de la elección de que sea una mujer la que reemplace a Ginsburg, en ese sentido, no, la idea no es que sea una mujer solamente, la idea también son las políticas que vienen y las posibilidades que vienen de continuar respetando y fortaleciendo los derechos de la mujer. Y como vos decís, en este caso, por la posición conservadora que tiene la candidata y por las opiniones que emitió cuando era profesor en otro momento de su carrera con respecto a los derechos de reproducción de las mujeres y la libertad de las mujeres, es dudoso que siga la línea de Ginsburg. Por lo cual creo que es más un gesto de elijo una mujer, más que una política clara de tratar de apoyar los derechos que muchas mujeres están reclamando. Y eso que decís del género también es importante porque estaba justamente leyendo cómo una buena parte del electorado que apoya a Biden son mujeres, y son mujeres jóvenes y mujeres que tienen cierta preparación, incluso amas de casa también. Y creo que toda la forma que ha tenido Trump permanentemente de dirigirse hacia las mujeres y la forma, muchos analizaron que la forma agresiva que tuvo en el debate y de interrumpir a Biden y la forma que tiene su personaje en sí, ha minado un poco su electorado femenino. Puede ser que intente hacer algunos gestos para llamar a ese electorado de nuevo. No creo que funcione ya a este nivel de la elección. Y no sé, no me acuerdo, en la primera parte, creo que me perdí con la primera parte de la pregunta.
si alguien me recuerda. Sí, perdón, era como que fueron con unas cuantas preguntas incluidas, disculpen eso, sino No, porque eran... mi error. La La primera pregunta parte, sí. era más que todo también, además de lo que era el género, era preguntar sobre el rol de la juventud, que más que todo por cómo se manifiesta Trump en redes sociales, la mayoría de los votantes van a Con votarlo a Alexandria Biden. Ocasio-Cortez. Sí. Sí, también. Bueno, Alexandria Ocasio-Cortez ha sido un cambio radical en la forma de hacer política con los jóvenes. Y creo que la decisión de Trump ante la gran crítica que él sufría, o sea, la verdad es que TikTok se había empezado a convertir en una plataforma con unas fuertes críticas hacia el presidente, su decisión de tratar de limitar TikTok y prohibirla, creo que le generó en contra, le terminó jugando en contra, y todos estos discursos que ellos tienen en contra de dictadores y en contra de limitar la libertad y limitar las expresiones, terminan haciendo exactamente eso. Eso fue lo que pasó con TikTok y lo que pasó con la otra, que es esta plataforma, que no me acuerdo el nombre, que es con la que personas se comunican en China. Sí, creo que eso definitivamente le jugó en contra, y ese intento por controlar a TikTok y su discurso de que estaba basado en la seguridad nacional después no tuvo ningún fundamento, y sus propios funcionarios volvieron atrás y decidieron permitir TikTok con algunas condiciones, pero es algo que no prosperó. Sí. Bien, acá hay una... Sí. Sí, dale, Luis. No, simplemente agregar una cosa a lo que decía Pamela. Detrás de estos temas, como por ejemplo el medio ambiente, que son temas de mucho debate político y de movilización, y que el peso específico electoral por ahí todavía no es el que debería tener, es decir, no es un tema que termina definiendo elecciones o grandes porciones del electorado. Detrás de estos temas siempre hay otros temas que en este caso no ha estado presente en los debates, o probablemente esté en los próximos debates, que por ejemplo la matriz energética en Estados Unidos. O sea, algo que se está discutiendo en el mundo, que obviamente Estados Unidos lo viene planteando fuertemente, que viene de la mano de la necesidad de un desarrollo industrial sobre la base de sistemas tradicionales, viejos y muy antiambientales, que es lo que de alguna manera esconde, digamos, la discusión real de poder de ese establishment al que hacíamos referencia hace rato, ¿no? Tanto así como la política exterior es tan importante para ese establishment, como la matriz energética, preservarla y cuidarla, y que tanto hizo Donald Trump por dar varios pasos hacia atrás en lo que sí se puede considerar que en el caso de Obama había habido un avance en este sentido hacia formas más sustentables a la hora de la matriz energética hacia el futuro. Me parece que ahí está otro de los grandes temas de discusión, que no lo puso en debate Biden, y Trump obviamente tampoco lo va a poner. Entonces termina siendo una discusión por el medio ambiente que no tiene, digamos, una gravitación más allá de una discusión más dentro del debate electoral. Y los otros temas de género y demás también, pero yo sigo insistiendo y me parece que esos temas van a tener implicancia y hay que analizarlos, sí, en general, en el impacto que van a tener en esos distritos que van a definir la elección. Ahí sí puede ser relevante, porque un punto o dos puntos van a ser definitivos para ver qué pasa. Acá se está jugando no la elección popular, sino el colegio electoral, y hay que poner el foco ahí. Bueno, antes de comenzar a cerrar, hay algunas acotaciones que hacen alumnos, estudiantes del taller, que son muy estudiosos, pero por ahí algo tímidos. Alguno hizo una aclaración. Creo que se deslizó que la muerte de Floyd había sido en Michigan, en realidad fue en Minnesota, en Minneapolis, pero sí hubo una muerte posterior en el mismo mes de mayo en Michigan, y Michigan aporta aquí un estudiante que tuvo una toma del Parlamento y amenazas a la gobernadora de hombres armados. Sabía que había habido uno de los que hubo fue en Michigan, sí. Exacto. Porque las protestas, una de las protestas más importantes fue ahí, sí. Sí, tuvo un foco de mucha tensión en un momento. Uh-huh.
Creo que, bueno, habría muchísimas preguntas más para formular, pero llevamos 1 hora y sí, ya casi estamos en 1 hora y 40 y largo de minutos. Para mí ha sido un placer enorme tenerlos a los dos, Pamela y Luis. Creo que para todos los profesores también que hemos podido participar de esta charla debate y para los estudiantes de este taller de realidad internacional. También aquellos que no hayan podido, pidieron incluso algunos que por razones de salud no podían estar hoy, sumarse y podíamos después compartir, que vamos a hacerlo de hecho a esta charla que hemos tenido tan enriquecedora, y en nombre de este taller le quería agradecer a ustedes por el tiempo, la disposición y sobre todo porque me parece que en un momento como el que vivimos también esta experiencia enriquece porque es un debate abierto y no sé si hay muchos lugares donde se ha planteado un debate con el nivel y con las preguntas y la participación de gente que está metida en el tema y que puede hacer esta interesantísima perspectiva o de volcarla para que todos tratemos de enriquecernos. Así que bueno, en nombre del Taller de Realidad Internacional, del Colegio Montserrat, del Centro de Estudiantes, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Relaciones Internacionales, de la UTAE, donde está Alejandro Álvarez haciéndonos el soporte y el aguante desde muy temprano. Bueno, quería agradecerles profundamente este contacto y esta posibilidad. Así que seguramente van a quedar muchas preguntas y después tal vez pueda remitírselas a algunas de ellas que hayan quedado en el tintero. Como les decía, algunos por ahí no se animaban después a preguntar y me enviaron mensajes, por eso estaba chequeando el celular, y algunas de esas acotaciones yo las traté de volcar. Otras muchas quedaron incluidas dentro de las preguntas que se hicieron en el chat y tal. Así que les agradezco mucho, Pamela y Luis. Gracias, Marte. La verdad es que muy interesantes las preguntas. Creo que lo que me llevo yo de esto es la importancia de la curiosidad por entender lo que está pasando y también de la apertura de entender algo que hemos repetido mucho, Luis y yo y Marce también, de que estos son procesos muy complejos. Entonces hay algo que a mí me gustaría que la gente que lo está viendo desde otro lado, y los más jóvenes o incluso gente más grande, entender que este es un proceso muy complejo, que no hay blancos y negros, que no hay buenos y malos, y que responden a estructuras, a sistemas, como decía Luis, que vienen desde hace décadas, históricos, y que entonces tratar de tener esa mirada creo que es muy bueno. Creo que las preguntas estuvieron muy bien y creo que fue una conversación interesante y que me encantaría que me parece muy buena esta idea del taller, que sigan indagando en ese sentido, tratar de entender todas estas capas de las que hablaba Luis, que son tan complejas, y este sistema sobre el cual está basada esta reacción, y tratar de mantener esa apertura y esa curiosidad para entenderlo. Y nada, y lo que nosotros decimos puede ser cierto, puede ser no, son opiniones, no somos intelectuales, no tenemos las ideas tan claras, pero bueno, nada, es como una invitación a pensar, ¿no? A seguir pensando. Está bueno lo que dice Pamela, porque además nos sirve para mirarnos en democracias que tienen más de 200 años, la nuestra tiene nada más que 38. A veces le pedimos muchas cosas a nuestra democracia, más que las que por ahí le podemos pedir a una democracia adolescente, y cuando vemos estas democracias viejas, de tantos tiempos, que se repiten, como decía Pamela hace un ratito, en los mismos errores, eligiendo a los mismos candidatos con nombres distintos que representan los mismos intereses, y las dificultades que tienen, en el caso del pueblo norteamericano, de poder expresarse de otra manera con otros candidatos, y se queda con Donald Trump, por ejemplo, como el mal menor. Bueno, nos ayuda a mirar nuestra querida democracia, ver cómo la podemos ayudar a crecer, a mejorar, que en definitiva mirar lo que pasa en Estados Unidos nos sirva para enriquecer lo que pasa en Argentina. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes, estudiantes que han participado, a los profesores, al profesor Andrés Damiani, al profesor Sima, a la profesora María José Alcázar, a la profesora María Elena Tarmine, que también se sumaron, y a quienes no haya podido ver en su momento que se conectaron. Había muchas actividades, como decía al principio, en el día de hoy.
y seguramente algunos de estos profesores también que difundirán lo que ha sido esta charla, este debate, podremos también suministrarle la grabación de esta discusión. Muchísimas gracias, y bueno, los comprometemos tal vez para después de las elecciones, o vaya a saber en algún otro momento, a hacer el balance postelectoral y ver cuánto de las predicciones se cumplieron y qué tanto nos sorprendió a lo mejor el resultado. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Chao, hasta luego, Nos gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, muchas gracias.